Buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a usted. Bien, también. Bueno, esta es una entrevista que me va a ayudar con un proyecto de orientación vocacional a un joven, que está tomando, pues está teniendo esta elección. Él se interesó en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, por lo que me di a la tarea, pues, de buscar una persona que le pudiera dar como una visión general de lo que es llevar esta carrera, ¿de acuerdo? Correctamente. Ok, bueno, si te podrías presentar brevemente, estaría perfecto. Como mi nombre es Jorge Rueda Ortiz, estudio en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y me especialicé en concursos de IBM, soy de la generación 79, y pues he ejercido desde ese tiempo hasta la fecha. Ok, perfecto. ¿Cómo fue tu proceso de elección profesional? En este caso, ¿cómo decidiste inclinarte por esta carrera? Bueno, desde muy chico me gustaban las computadoras, empezaron a salir las computadoras porque mi generación es atrás. Las computadoras en ese tiempo eran unas computadoras muy grandes y había pocos lenguajes de computación, que eran las tarjetas, que se llaman Corridor Hollerit, y las primeras computadoras. Entonces estudié un curso que se llamaba COBOL y ahí empecé a interesarme. Eso lo hice en la secundaria. Ujú. Continué con pequeños cursos y ya cuando terminé la preparatoria me llamó la atención como un hobby, pero era un hobby en el cual yo no sentía que estuviera estudiando como tal, pero sí los lenguajes, la manera en que se manejaba una computadora y demás, me llamaba más y más la atención hasta que mm, empecé a hacer sistemas, empecé a ver que se podía aplicar a muchas cosas, se empezaron a salir programas y vi que se podía organizar todo y que era como si tuvieras un escritor en frente. Ujú. Podías tener carpetas, libros, abrir una cosa, cerrar otra, y todo era digital. En los primeros tiempos pues eran muy grandes, Ujú. hasta los discos se agarraban en un diablito y se ponían, pero ahora se fueron haciendo más pequeñas, hasta que ahora llegamos a tener unas laptops o unas microcomputadoras para muchas cosas, y todas tienen un sistema. Ese sistema, los sistemas operativos, son lo que uno se especializa en hacer para que funcionen y para que se puedan comunicar entre cada máquina. Entonces los ingenieros en sistemas computacionales para eso nos dedicamos a comunicar una máquina con otra, Ujú. a hacer programas que tengan una capacidad de almacenamiento como son pues una matriz o una base de datos, Ujú. o podemos hacer no sé, cálculos para sacar estadísticas y demás. Se tiene que uno enfocar en las necesidades del cliente, y para eso también necesitamos pues saber un poco de cada una de las cosas. Todo se puede enfocar desde un comercio hasta un sistema administrativo, para llevar contabilidad, para llevar un punto de venta. Hay infinidad de aplicaciones de los sistemas computacionales. Todo depende de la capacidad y a dónde la apliquen. El campo de trabajo es Ujú. extensísimo. Se puede ir a una fábrica, puede uno estar en un sistema, puede uno trabajar desde su casa. Ujú. Ahora con los nuevos programas podemos tomar una computadora y solucionar un problema a distancia, Ujú. podemos dar asesorías. Entonces es infinito,
es un mundo de opciones para poder hacer un trabajo. Y más si te gustan los programas, puedes hacer un programa, puedes hacer un juego, puedes hacer lo que uno se imagine. Puedes hacer animación, puedes hacer animación en 3D, puedes hacer animación aumentada. Es infinidad, no tiene límites. El límite está en lo que tú pienses que quieres hacer De y acuerdo. que te gusta. Quiero que me cuentes un poco de cómo tomaron esta elección tu familia. Más en tu momento, en cuando empezaste con esta elección profesional, pues era algo que iba como, quizá no comenzando, pero que apenas iba tomando como auge. Entonces, me gustaría saber qué te dijeron tus papás, qué te dijo tu familia en general. En realidad, pues no se conocían las computadoras como tal. Pensaron que era un juego, Ujú. pero ya existía la carrera. Entonces, de cierta manera, pues mis padres son de otra generación, Sí. bastante anterior a las computadoras, entonces no tenían ni idea de lo que era un computador, para qué servía o demás. En sí no hubo orientación de ellos si iba a ser una buena carrera o no. Nada más me gustaba a mí. Okay. Ellos no influyeron mucho en lo que tenía y como buenos padres pues me apoyaron y me dijeron adelante, estúdialo, ve si te gusta, ve cómo está y ve qué campos de trabajo hay. Y en realidad eran muy pocos. Sí. Una persona que salía de esa generación o antes no se podía trabajar como en otra, como no sé, como en un contador, como en un administrador que puedes hacer tus prácticas y te las pueden pagar. Aquí no te dejaban usar una computadora porque era muy caro. Entonces ese era el único problema que había. Luego ya empezaron a venir las computadoras aquí a México y empezó el auge que ya cuando yo llegué a estar antes de recibirme, ya había computadoras personales y lo que inició un auge para los ingenieros fue los virus computacionales. Y fue un negocio tremendo de los virus computacionales. Okay. Y se empezaron a aplicar en muchas cosas y así fue como me interesé y como pues en un momento dado mis papás dijeron pues sí es la carrera que le gustó y sí es remunerada. Sí. Porque no había mucha remuneración cuando yo estaba terminando la carrera. Ok. Institucionalmente, ¿por qué te llamó la atención hacer tu carrera en la universidad? Que me mencionaste anteriormente. En el TEC de Monterrey, Ajá, en porque el TEC de Monterrey. era el lugar donde llegaba más tecnología. Y la tecnología estaba mucho más avanzada. Después de que me recibí ahí, pues quería saber más y por eso me fui a IBM. Te daban cursos aparte y te ayudaban en lo que es. Entonces, ¿quién hacía las computadoras o quién hacía las cosas? Pues era IBM, Apple, y infinidad de marcas que empezaron a llegar a México, pero las que llegaron por primera vez fueron IBM. Las Apple eran demasiado caras para tenerlas, entonces todo se manejaba por IBM. Y entonces iba uno y tomaba cursos en IBM, pero porque en el TEC de Monterrey, porque ahí era el mayor desarrollo, porque tenían maestros que venían de Estados Unidos y ahí estaba más desarrollado los sistemas computacionales. Ok, perfecto. Entonces, más que nada fue porque era la mejor opción para poder estudiarlo en ese momento, ya que no estaba tan desarrollado como ahorita, ¿no? Creo que ahorita ya es muy común el hecho de que nosotros tengamos un celular a la mano, una computadora aquí en este momento, pero pues anteriormente eran personas
sumamente contadas las que podían manejar ese tipo de tecnología. Exactamente, que se hacían hasta las personas que imprimían, ahora es una cosa Tan sencilla. normal, tan sencilla, Ujú. pero no, ahora tienen que tener un técnico en computación mínimo, no Ujú. un ingeniero en sistema, Ujú. para que pudiera operar una impresora. Entonces era bastante complicado. Y ya cuando llegaba un ingeniero, pues a lo mejor no lo encontrabas como ingeniero en sistemas, Ujú. pero sí encontrabas como operador de computadora, porque no la dejaban a cualquier persona operar una máquina que costaba millones y millones de pesos. Ok. Bien, quiero que me cuentes también un poco de tu experiencia formativa profesional. Por ejemplo, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo eran tus... Bueno, pero vamos a empezar. ¿Cómo era el ambiente en la universidad? En la universidad bastante bien, la gente le interesaba, se hacían proyectos, se hacían, todo era en cuestión de equipo. Ujú. El equipo funcionaba bastante bien, ya que cuando estudias lo primero que te dan es hacer sistemas operativos para que una computadora pudiera funcionar. Ujú. Y entonces con un equipo, pues unos tenían una idea de hacer algunos comandos para que funcionara de tal o cual manera, Ujú. otros comprimían las cosas, otros las mandaban y las ponían a el lenguaje máquina, Ujú. y pues así se empezó. ¿Por qué? Porque no nada más es un solo idioma para las computadoras, dependiendo de la situación que se tenga, es el idioma que se va a usar. Y te empiezan a dar más y más y más idiomas de computación Ujú. para que tú puedas programar y te vas interesando. Es como si estuvieras estudiando idiomas, pero aquí Ujú. son idiomas computacionales, y te llama más y más y más la atención, y en el grupo pues todo el mundo se ayuda, las dudas que se tengan o demás, porque todo va por proyectos. Ujú. Ok. En cuanto a la institución, ¿tú crees que digamos que los laboratorios o lo que manejaban en ese momento te ayudó a la formación de este conocimiento? Sí, lo que pasa es que era el, el plan de estudios era el mejor que había visto. Ujú. En lo que es el Politécnico existía UPIXA, Ujú. pero su plan de estudios estaba un poco más restringido Ujú. que lo que era en el TEC de Monterrey, y estaban mucho más actualizados y los profesores también, por lo cual pues decidí, aunque es más caro estudiar en el TEC de Monterrey que en una institución pública como el Politécnico, Ujú. pues sales con mejor preparación, por eso fue la decisión de estar ahí y por los recursos que sí en ese momento contaba. Ok, perfecto. ¿Cuál fue tu experiencia con los docentes? ¿Tuviste algún inconveniente o a lo largo de la carrera siempre fue como bien? O sea, ¿qué me podrías contar sobre los docentes? La docencia fue muy, muy, muy agradable. ¿Por qué? Porque se estudiaba y te decían las dudas que tenías y demás, y como es un plan a desarrollar, Ujú. entonces casi en algunos momentos que tenías al maestro completamente al lado. Eran horas que tenías de clase y todavía aparte te daban asesorías si necesitabas, te daban horas extras, o no te ponían una persona o un encargado, un sinodal, para que te estuviera pues orientando en lo que no se veía, porque eran muchísimos sistemas que había que ocupar. Ujú. Y las prácticas pues eran muy agradables, ya que en ese momento pues todo el sistema que se ponía era de la misma escuela.
y Ujú, ahí podías ingresar y tenían los medios para ingresar, lo cual en otras instituciones no tenían ni las máquinas ni la tecnología que se manejaba. ujú. Entonces yo creo que fue una muy buena relación con el personal que estaba, con los maestros, con el personal que te estaba dando la formación. Ok. En este caso, mencionaste lo del programa curricular, ¿no? Que te llamó más la atención que el de UPIXA. ¿Tú crees que, bueno, cuáles fueron las materias con mayor grado de dificultad o de complejidad que tuviste? Las materias con mayor grado de... Igual y no, yo sé que quizá no recuerdas el nombre o sea, el nombre como tal, ¿no? Pero igual así como una idea de qué materias pueden ser las que más se pueda dificultar en esta carrera. Son los sistemas o los lenguajes, ¿no? Ujú, Lenguajes que, por decirte, eran libros enteros de un grueso tremendo como el C++ para hacer este algunos mmm, algunas bases de datos. ¿Mm? Entonces cada vez que estudiabas un lenguaje salía otro y salía otro y ujú. salía otro. Creo que es la única dificultad que se llegó a tener, pero son muy parecidos. Entonces si ya tenías una buena base de lo que era un lenguaje computacional, ya lo aprendías de una manera más sencilla. Pero es lo único que yo vi, lo que eran los lenguajes computacionales, es la única situación que podía complicarse un poquito en la carrera. Ok. Y la comunicación entre las diferentes máquinas, ya que existen servers, existen MyFriend, existen máquinas que tienen diferentes lenguajes y hay que comunicarlas entre sí. Esos son los proyectos que se hacen. Ok. Esos son Y con menor grado de dificultad, ¿cuáles serían? con menor grado de dificultad, pues es el tronco común, lo que te están enseñando, porque tú tienes que tener una formación completa, Ujú, desde administrativo, desde social, desde todo, porque todo llega y todo va hacia una computadora. ujú. Vino el auge de las computadoras y todos necesitaban un programa. Sí, sí, sí. ¿Mm? Ujú, Todos necesitaban un programa para un consultorio, un programa para no sé, para un notario público, para hacer formatos, para imprimir facturas. Todo era, todo tenías que saber, tenías que tener un panorama muy amplio de todo lo que estaba. Entonces ahí era lo que sí te complicaba un poco, porque te podías adentrar, no sé, en las matemáticas. ujú. Pero eso administrativamente no te iba a servir. Tenías que ver la administración de una empresa, qué materiales manejaba, cómo los podía sacar y demás. Te tenías que meter en cada una de las cosas que ibas a hacer para el programa. Si ibas a hacer un programa para una refaccionaria, tienes que ir al campo a hacer tu scouting o La investigación, ¿no? Ujú, la investigación y te tenías que empapar de todo lo que tenían ahí, ujú. qué es lo que vendían, qué es lo que hacían, si ibas a un consultorio, cómo recibían, qué tenían que tener, qué información era lo importante, si era una fábrica de ropa, los proveedores, a los que vendían, si lo vendían a plazo, si lo vendían de contado, cómo lo tenías que manejar y también saber contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad la tenía que aplicar y también hay programas de contabilidad. Entonces existen 1000 ramas donde tú puedes llegar. Lo que a ti te guste lo puedes desarrollar. De acuerdo.
¿Tú crees que ayudaría a tener algún conocimiento previo antes de ingresar a esta carrera? Y en caso de ser así, ¿qué conocimientos? Bueno, hoy en esta actualidad, Ujú, los conocimientos llegan desde que uno ve a los niños agarrar un celular, una computadora, una consola de juegos. ujú. O sea, ya están muy Ya como son, acostumbrados, ¿no? A todo eso. anteriormente Ujú, se decía que la gente en, en años posteriores iba a ser analfabeta si no sabía usar una computadora, y ahora creo que pasa lo mismo. Si no sabes usar una computadora, no estás preparada para ningún trabajo. No, pues lo vimos de hecho Porque, ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, todos los niños que no sabían o no contaban con un aparato electrónico, lo mucho que se pudo ver el retraso en el conocimiento porque no sabían cómo llevarlo, ¿no? Estaban tan acostumbrados al aula y cuando los cambias ya a manejar un programa, pues muchos no saben cómo hacerlo y es adaptarse nuevamente, ¿no? Pero ahora pues creo exactamente. que sí lo tenemos tan normalizado que ya no es como antes de que sea una carrera que no muchos conocen y te digan, bueno, pues qué padre que la estudies, pero no sabemos, no sé cómo te va a ir en la vida, sino aquí creo que ya, por lo que me dices, ya es como una certeza de que trabajo va a haber y de Va a haber que trabajo. dependiendo de tu creatividad es todo lo que puedes lograr teniendo esta ingeniería. Aparte de los juegos, los niños juegan con Ujú, una persona de este país, como pueden jugar con una persona de otro país, de otra ciudad. Hay y eso es comunicación, y sí, sí, eso sí, lo hace un ingeniero en sistemas. claro. Bueno, Entonces también ujú, es programación de los... Entonces tiene una infinidad de cosas y cada vez avanza más. ujú. Ok, ¿qué Aunque es... actitudes disciplinares o disciplinarias crees que tengas que tener en esta profesión? O sea, ¿qué competencias, aptitudes, las que me quieras mencionar? Bueno, una de ellas es ser muy analítico de lo que tienes, Ujú, no tenerle miedo a los retos, porque son retos bastante complicados y bastante pesados, ujú, para que tú puedas desarrollar un programa o lo que te vayan encargado. Son a veces meses para un proyecto ujú, y lo tienes que estar corrigiendo, viendo, poniendo, haciendo una prueba beta o haciendo pruebas de cada una de las cosas que estás haciendo. ujú, Entonces ahí es es tener paciencia y tener una disciplina y una constancia de lo que estás haciendo, ujú, y que te guste, que te llame la atención, porque si no te gusta trabajar bajo presión, trabajar con una máquina que en realidad no eres la que piensa, tú eres el que piensas, ujú, y ella no se va a equivocar, el que se equivoca eres tú. ujú, Entonces todo eso se va juntando y te hace presión, porque vas a tener a un jefe o una persona que te está diciendo, un jefe de proyecto, una persona que está presionando. ujú. Entonces siempre es trabajar bajo presión, es una de las cosas que podría tener la gente que trabaja bajo presión y no colapsa. Esa es su carrera ideal. Ok, quiero abordar un poco el tema del aspecto del mercado laboral. ¿Qué expectativas hay en este momento? Ya me comentaste las expectativas que había anteriormente, ¿no? Eran ramas en crecimiento, pero ahorita que está totalmente en su auge y súper exponencialmente el uso de computadoras, de softwares, ya, ¿tú crees que la expectativa laboral es buena o mala en este momento?
Bueno, la expectativa laboral, si te quedas en ser técnico, no es muy buena. Ok, o sea, No siendo es muy buena técnico, porque no. todo el mundo es técnico en algo, todo el mundo sabe de computadoras. Sí, Ahora sí, sí. Ujú, ya la tecnología los alcanzó a todos. ujú. Pero nada más que los ingenieros tienen otra ventaja, ellos hacen los programas para las personas. O sea, no solamente los conocen, sino que los crean. Sí, te van a hacer un traje a la medida de tus necesidades. Ok. Entonces, toda empresa necesita un ingeniero para que le haga un traje a la medida de sus necesidades. Ujú, Entonces hay un buen, pues, mundo laboral, porque es un mundo entero. ujú, Nada más que depende de lo que te guste, donde vayas teniendo experiencia. Si tienes experiencia en el área automotriz, en matrices, en tejido también se llevan en digitalización de tabletas. ujú. Ahora puedes hacer mapas, puedes trabajar con geógrafos, con biólogos, con todo lo que tú desees. Ujú. Depende de lo que te guste y hacia allá te enfocas. Ok, Hay muchas oportunidades. muy bien. En cuanto a ingresos, ¿crees que es bien pagado? Sí. Si eres bueno y desarrollas buenos programas y le das, es muy Ujú, bien pagado. ujú, Porque tú vas a desarrollar un programa y si tu programa tuvo éxito, ya ujú. sea que lo des a una empresa, pero puedes tener los derechos Ujú, y lo puedes vender a muchísimas otras personas. ok. Entonces ahí ya estamos hablando de derecho de autor, es como si escribieras un libro, escribieras algo, inventaras un programa, también tienes un derecho de autor. Lo puedes hacer en colaboración con otras personas o tú Ujú. sola y vas a hacer un negocio, de lo cual puedes ser completamente libre, ¿sí? Sí, Sin sí, sí. estar en una empresa. Sí, claro, de hecho, te veo con esa convicción de ser más autónomos, ¿no? De ser, emprendedores. Y está Ujú. bien, al final de cuentas, no solamente los ingenieros tienen que trabajar en una empresa, en una oficina, sino que también pueden salir a buscar sus oportunidades. En cuanto al ambiente laboral, ¿en algún momento trabajaste en alguna empresa o sea, que tuvieras que rendirle como cuentas a algún jefe? Sí, en cablevisión. Ok, ¿y cómo fue tu ambiente laboral? O sea, tú como ingeniero en sistemas, ¿cómo te sentiste? Ahí sí, para que veas, era un ambiente vacío porque nadie entraba a un cuarto que era un cuarto frío donde se Ujú, manejaban las computadoras, no había nadie. sí, sí, sí. Entonces podías tener una gente que te asistiera y era todo. Y tú eras el que manejabas todo, veías las redes, veías lo que pasaba, tenías que estar yendo y viniendo. Ujú, Tú mandabas a imprimir o hacías las cosas, ujú, pero sí era bastante solitario. Es ok, una carrera un poco solitaria. sí, sí, sí. Bueno, y contrario a lo que dirían muchos, ¿no? De que se trabaja mucho en equipo, pero sí yo también considero que es una carrera, pues sí, sola, porque en realidad es que no es que necesites estar todo el tiempo con un equipo, sino que cada quien sabe sus funciones y lo que tiene que hacer y pues ya de ahí se van complementando. ¿Tú Sí, qué es? Ajá. puedes hacer un módulo una persona, otro módulo otra persona, depende de la experiencia y se conjugan y se hace un gran programa. Eso, ujú. Bueno, ¿qué sugerencias tendrías para, pues, este estudiante que va a seleccionar esta profesión? Le diría que es una profesión muy bonita, si le gustan y le apasionan las computadoras, y Ujú, no tanto una computadora, porque hay ingenieros en software y en hardware, ujú, pero todos deben de saber algo mm, de las dos grandes ramas que hay. Y ves como de nada surge algo fantástico, entonces eres un creador, ujú, eres una persona que tienes en tus manos
y en la verdad de crear lo que sea. Puedes crear desde un simple programa hasta una animación, hasta una película por computadora. Puedes volverte, no sé, ingeniero, y te puedes ir a la rama de la música, te puedes ir a la rama de luces, sonidos, etcétera. Tienes un mundo por probar y por hacer. Entonces, Ok. el límite está en la capacidad de cada persona, o lo que le va a gustar. Ok, perfecto. No, No pues tiene límites. muy bien. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo y ya hasta me convenciste también de estudiarla. Entonces, no, pues te agradezco mucho. Yo sé que esta entrevista pues va a ayudar mucho a esta elección profesional y pues no sé si quieras agregar algo más. No, pues yo nada más felicitar a la gente que le gusta los sistemas, que le gustan los programas, y que en un momento dado le vaya muy bien y que se enfoque en lo que más le gusta, porque es un trabajo donde haces las cosas por tu gusto. No se siente que es trabajo, y a veces no se siente ni las horas que le inviertes. Sí, Y perfecto. te da satisfacciones bastante buenas, porque son satisfacciones de un buen sueldo, de una buena posición, y puedes mantener bastante bien con una carrera como esta. Ok, pues muchas gracias. Que tengas una No de excelente qué. noche. Gracias. Gracias, hasta luego.